Bueno, entonces hemos visto cómo el Señor nos ayuda a conquistar la tierra y cómo Dios nos ha metido en un propósito, que es un camino, que es un plan, que Él ya tiene trazado. Y que en la Biblia lo vemos como un mapa. La Biblia puede ser un libro que para muchos podrá ser un libro de historias, pero realmente está conteniendo principios, está conteniendo diagramas, formas, figuras, esquemas de cosas que Dios quiere darnos a entender, de principios eh, y de cuestiones que nos son útiles como herramientas para poder hacer su voluntad, por un lado. Por otro lado, pues la Biblia también es un libro en donde yo conozco a Dios, conozco quién es Él, no las imágenes que yo tengo en mi vida de que Dios puede ser un Dios malo, un Dios que no perdona, un Dios que abandona, un Dios que se olvida de uno, sino al contrario, un Dios que es un padre, un Dios que me ama, un Dios que me cuida y me da lo mejor, ¿verdad? Con mucho amor y misericordia. Y también la Biblia es un libro a través del cual yo me conozco a mí mismo, ¿verdad? Es muy importante saber quién es uno, porque muchas veces uno piensa cosas que no son de uno mismo, ¿verdad? Por un lado, que yo merezco más, que yo tengo, que mi orgullo merece lo que yo necesito y que necesito conseguir lo que se me dé la gana, ¿verdad? Si se me da la gana conseguir algo, entonces yo lo necesito, yo lo merezco y por lo tanto yo lo voy a hacer, ¿verdad? Y por otro lado, que yo soy de menos, ¿verdad? Que tal vez yo no valgo, no tengo ninguna estima delante de los ojos del Señor o delante de la gente y que no soy capaz de nada. Y ambos estén equivocados. Entonces la Biblia también es un libro que nos enseña cómo realmente quiénes somos. Entonces, acerca de esto, pues vamos a empezarnos a meter en el tema que es conquistando la tierra con oración o en la oración. Entonces, hemos estado hablando de la tierra, ¿verdad? La tierra de nuestro corazón. Y pues tenemos una parábola que de plano muchos la han oído de alguna u otra manera, que es la parábola del sembrador. Esta parábola se encuentra en Lucas 8, del 4 al 15. Si quieren, pues vayamos, busquen los versículos y yo para mientras voy a dar una introducción de esto y nos vamos a enfocar en lo que Jesús decía que era el significado. Entonces vamos a Lucas 8. Va. Entonces ténganlo ahí. Yo también lo estoy buscando. Pero quiero que, pues, ustedes lo pueden leer bien cuando estén pues, más tranquilos, pero básicamente esta parábola explica cómo el Señor Jesucristo, pues, está haciendo una referencia a que vino un sembrador y empezó a sembrar en 4 distintos tipos de tierra, ¿verdad? Una semilla cayó junto al camino, una entre pedregales, una entre espinos y una en una buena tierra. Y cada uno tiene una representación de lo que es, ¿verdad? Entonces, ahorita que leamos vamos a ver que esa tierra representa nuestro corazón y que esa semilla es la palabra de Dios. Porque Dios, qué interesante que lo representa como una tierra, ¿verdad? Y una tierra, pues sabemos que va a crecer aquellas cosas que nosotros sembremos. No tenemos que hacer nada, ¿verdad? Más que dejarlo ahí y muchas de esas cosas van a empezar a sembrar. Van a germinar, perdón. Es obvio que hay que cuidarlos, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es que esa tierra tiene el potencial de dar vida. Y en este caso de dar vida a la palabra o de dar vida a cosas que son contrarias a la palabra. Entonces, yéndonos a Lucas, ahorita les digo a partir de cuál, leamos desde el 11. Pues si ustedes leen antes, va a empezar a explicar los tipos de tierra, pero vamos a la explicación. En el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces vemos que este corazón, nuestro corazón humano, puede tener básicamente 4 tipos de tierra, ¿verdad? Y vemos los que son junto al camino, esos la creen, bueno, la escuchan, pero no la creen y el diablo se la lleva. Ahora, ¿por qué no la creen? Simplemente por dureza, y la dureza del corazón trae incredulidad. ¿Y cuántas veces en algunas cosas nosotros recibimos y otras cosas no las recibimos?
cuando nos hablan de perdón y de que Dios puede bendecirnos, recibimos muy fácil la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando Dios está tocando alguna área de nuestra vida sobre lo cual nos pida entregarla, abandonarla, arrepentirnos y reconocer que estamos mal? Muchas veces viene esa incredulidad, ¿verdad? A causa de la dureza. Decimos, no, hombre, no es para tanto, no creo que Dios sea tan exagerado. Vos pareces evangélico, hombre. Y muchos argumentos que se le empiezan a levantar en nuestro corazón a causa de la dureza. ¿O cuántas veces nuestra tierra, nuestro corazón es como pedregales, en donde recibimos la palabra, ala, sí, qué bonito, que no sé qué, pero en eso vienen las pruebas y ya no la aguantamos. Y eso significa que la planta, ¿no? O la semilla no podía profundizar porque habían piedras que estorbaban ahí. Y es muchas veces en nuestras áreas de la vida en donde nosotros simplemente no hemos enraizado o hemos hecho una creencia genuina a la palabra de Dios. También porque no puede penetrar mucho. Entonces solo creemos que cuando estamos de buenas, ahí sí, Dios, pero cuando no, entonces dejamos de reconocer quién es Dios para nuestra vida. Y decimos, no, tal vez Dios se va a olvidar de mí. No creo de plano que yo no merezco esto. Pero simplemente es porque yo no conozco la palabra y porque no se ha metido dentro de mí. Y entonces lo tomamos a la ligera, ¿verdad? O puede ser que nuestro corazón sea como entre espinos, que habla de las riquezas, de los afanes de la vida. Y entonces nos dejamos llevar tras cualquier vanidad. Y puede ser que, digamos, estudiamos la palabra, no, hombre, es que hay partido vos. O estudiamos la palabra, no, hombre, es que los cuates. O que nos dé vergüenza. O que nosotros no tengamos la suficiente convicción como para dejar una cosa por la otra, ¿verdad? Entonces la vanidad muchas veces nos empuja a que nosotros dejemos la palabra y esta simplemente se ahogue. Pero hay una parte que es buena tierra, ¿verdad? No, esta puede dar fruto y puede dar distintos niveles de fruto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que la palabra expresa que esta tierra es nuestro corazón. Pero bueno, Dios tiene un propósito y quiere que en ese propósito nosotros aprendamos a reinar, aprendamos a gobernar esa tierra. Si vemos esa tierra tiene la capacidad de dar fruto o no dar fruto, pues entonces nosotros tenemos que trabajar esa tierra. Apocalipsis 5:10 dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La gente podrá decir, bueno, si es que Dios va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra y nos va a poner a reinar ahí. Y bueno, es correcto. Pero ¿qué gente es la que va a aprender a reinar sobre esa nueva tierra? Va a ser aquella gente que hoy aprendió a reinar sobre una tierra en específico, que es la tierra de nuestro corazón. Si nosotros no podemos reinar en esta tierra, ¿cómo Dios nos va a entregar algo más sobre lo cual debamos administrar? Definitivamente no. Y este es el ejercicio, este es el plan de Dios, hacerlo en esta vida sobre nuestra tierra. Simplemente las recompensas en la eternidad son un reflejo del Señor Jesucristo sobre nosotros, de aquello de lo cual nosotros nos apropiamos hoy. Y por eso es tan importante ver lo que hay detrás de la letra, no irnos a las promesas literales del Señor, las cuales se van a cumplir a su tiempo, sino también buscar aquellos principios que están escondidos y que son la clave. Y esa clave la únicamente la tenemos a través de la humildad, para llorar en la palabra, decir, Señor, no entiendo, para decir al Señor, mira, Señor, yo quiero saber qué hay acá. Dedicar tiempo, desvelarse, madrugar y buscar la palabra de Dios con el corazón. Entonces Dios empieza a revelar qué son los principios y misterios que están detrás de. Si no, simplemente nos quedaremos con una explicación terrenal, textual y muchas veces conforme a nuestros intereses o nuestros paradigmas o lo que creamos que son las cosas. Entonces Dios quiere que reinemos en esta tierra. Y bueno, ¿por qué reinar sobre esa tierra? Si sabemos muy bien, un rey conquista, un rey sojuzga, un rey somete, un rey abarca, un rey tiene bajo control las cosas. Entonces vemos que esta tierra tiene cosas que se levantan en contra del Señor Jesucristo. Y esas cosas son las que todo el día están siendo contrarias y buscan rebelarse, oponerse y establecer una soberanía distinta. Entonces vemos otra particularidad. ¿Quiénes iban a reinar? Iban a reinar los reyes y también los sacerdotes. Entonces, por un lado, los reyes, como bien decimos, conquistan, abarcan, los reyes sojuzgan, pero por otro lado, los sacerdotes
interceden, tienen acceso, pueden alcanzar al Señor. Y esa era la función de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, de poder ser un intermediario entre el pueblo y Dios. Pero básicamente más que intermediario eran aquellos que podían acceder a su presencia, eran aquellos que podían administrar sus misterios y administrar los recursos espirituales que Dios había proveído. Entonces esto nos lleva a dos cosas. Uno, tengo que saber usar lo que Dios me dio, pero por otro lado tengo que ser agresivo para conquistar esa tierra. Entonces, veamos esa tierra. Y esta es la tierra que aparece en todo el Pentateuco, en donde Dios prometió una tierra al pueblo de Israel. Y otra vez, si vemos literal las cosas, vemos, la qué bonita la historia, sí, pues, por eso eso es de Israel, eso no es de Palestina, eso es de Israel, y lo podemos ver como un asunto político, lo podemos ver como un asunto geográfico, lo podemos ver como un asunto histórico, pero Dios estaba hablando detrás de la letra y estaba diciendo, así como es conquistar una tierra natural, de esa misma manera es conquistar una tierra en el corazón. Entonces, Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces, si bien sabemos, esta fue una promesa que Dios le dio a Abraham, Abraham se la transmitió a Isaac, Isaac se la transmitió a Jacob, y Dios también se encargó de transmitírselas personalmente. Y luego, pues, Jacob fue cambiado de nombre al nombre de Israel, y él con sus 12 hijos estableció 12 tribus que se empezaron a multiplicar en el en el país de Egipto, hasta que llegaron a ser oprimidos 400 años después, o 430 según el libro de Hechos, una fecha aproximada, ¿verdad? Y el Señor los sacó de Egipto para hacer la gran nación que había prometido a Abraham, para llevarlos al desierto, y en ese desierto que ellos fueran preparados, recibiendo su palabra, recibiendo el sacerdocio, recibiendo el maná, y que a través de eso ellos pudieran entrar preparados a conquistar esa tierra de Canaán. Entonces, Canaán, ¿qué significa Canaán? Dentro de las palabras raíces de Canaán significa humillar, vencer, doblar la rodilla y someter. ¿Esto qué nos empieza a explicar? Nos empieza a hablar que tenemos una tierra, la cual es difícil. Estoy poniendo en contexto algunas cosas que mi hermano ya ha edificado estos días, pero quiero amarrarlos y unirlos al tema de la oración. Entonces, este corazón, esta tierra, pues definitivamente fue engendrado, cuando nosotros fuimos engendrados en pecado, y esa naturaleza es esa tierra. Ahora, si nosotros vemos antes de que nos convertimos, o no sé su situación, si usted se está empezando a convertir al Señor, muchas veces uno ve solo lo malo de uno, ¿verdad? Uno ve solo sus defectos, uno ve las cosas que lo dominan, los vicios que lo dominan a uno, las pasiones carnales sobre las cuales no podemos controlar, los pensamientos malos que todo el día están en la mente y se pueden alterar por cualquier cosa, porque nos digan solo una palabra, porque nos hagan un insulto en el tráfico, porque hagan algo que no nos gusta, o incluso hasta porque hagan un ruido que nos cae mal. Entonces se liberan un montón de pensamientos negativos, ¿verdad? O que hay de esas cosas que solo nosotros mismos conocemos de nosotros mismos y tenemos tanta vergüenza de decírselos a los demás que ni siquiera lo pronunciamos, pero Dios lo sabe. Entonces, todas esas cosas que están ahí, ¿por qué Dios las ve tan valiosas? Si nosotros estamos viendo todo lo contrario, estamos viendo que es aquello que nos desagrada, estamos viendo que es aquello con lo que no podemos lidiar, estamos viendo que es un carácter del cual ni siquiera nos aguantamos, pero Dios está diciendo, esta es la tierra que yo te quiero dar, esa es la tierra que vas a conquistar, esa tierra es buena, esa tierra fluye leche y miel, esa tierra es fructífera, en esa tierra vas a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios diseñó esa tierra y permitió que se llenara de pecado y permitió que se llenara de herencias que estás arrastrando de generaciones y que ahora tal vez hasta se descontrola en la carne, porque ese es el terreno en donde el Señor está preparando su manifestación para darse a conocer y que a través de esas experiencias poder reconocer quién es Él. ¿Cómo entonces vas a conocer quién es Dios en grande en misericordia si no tenés esa necesidad de decir que alguien tenga misericordia de mí porque yo no puedo? Mira todo lo que hice, mira el mal que yo hago a mi prójimo, a mis personas más cercanas, a la gente que amo, mira lo que yo les he hecho.
incluso a mí mismo. O cómo vamos a conocer que el Señor es perdonador si no tenemos pecado tras pecado y falta tras falta. Y definitivamente Dios lo diseñó así para darse a conocer. Muchos empiezan a decir, ah, es que si Dios existiera, ¿por qué hay tanta maldad? Bueno, pues definitivamente fue la elección del ser humano y cuando pecamos es nuestra elección, pero indistintamente de nuestra elección, Dios tiene una sangre. El Señor Jesucristo derramó su sangre que es capaz de perdonar esas malas elecciones y ese pecado que se multiplicó a causa de nuestras malas elecciones. Pero entonces esa tierra de Canaán, por eso es tan peleada. Si nosotros vamos a las noticias, dígame si la tierra de Israel no es la tierra más peleada de todas, siglos peleándose y todavía están peleándose todos los árabes en contra de Israel, que esa tierra no es de ellos. Imagínense, esto es un reflejo de lo que está pasando en su corazón. Cuando el Señor Jesucristo empieza a conquistar una parte, entonces toda la carne, el diablo y el mundo se dejan venir en contra de esa porción que usted ya conquistó en el Señor Jesucristo con el afán de volverla a recuperar. Y por eso vuelven las tentaciones y por eso vuelven los mismos inclinaciones carnales y se levantan los mismos pensamientos. Y uno dice, pero es que yo ya la había vencido, pero es que yo ya no era así. Pues ni modo, hay una conquista sobre la cual nosotros tenemos que saber si realmente valoramos tanto lo que Cristo quiere darnos como herencia o nos da igual y nos dejamos vencer. Entonces, esta tierra está llena de enemigos, pero es porque es muy valiosa. Y déjeme decirle, todo eso malo que usted ve en su alma, en sus malos hábitos, en su mal carácter, eso es aquello que el Señor Jesucristo considera valioso. Eso es aquello que el Señor Jesucristo ama. Y eso es lo que Él quiere conquistar y poseer y hacerlo mejor, no dejarlo igual. Una vez me decía una amiga, ay, es que el Señor cómo aceptaba a todos sus discípulos y sin importar cómo eran. Yo me quedé callado y le dije, sí, y ¿sabes qué? Los amaba tanto que no los dejó igual, los empezó a cambiar y transformar. Entonces, esa tierra es valiosa, es como adquirir un buen terreno, ¿verdad? Usted compra un terreno, bueno, pero hay que llenar el terreno, hay que quitar las piedras, hay que quitar todo el monte que creció, todo el zacate, el chichicate que salió ahí, ¿verdad? Y luego, cuando la tierra ya está bien, yo puedo empezar a edificar una casa o sembrar, si en ese caso, pues, es lo que quiero hacer, ¿verdad? Entonces, entendiendo un poquito de Canaán, ¿verdad? Ya sabemos entonces que van a haber muchos enemigos y ¿qué esperamos? ¿Y sabe qué? Entre más se mete con el Señor, cosas peores se encuentra. Yo las cosas peores de mí, pues sí conocía un montón. Tengo un testimonio que algunos ya saben. Y bueno, pues Dios me demostró su amor, me entregué a Él y entonces empecé a ver grandes victorias en mi vida. Pero llegó un punto en donde lejos de ver grandes victorias, empecé a ver cómo salían de mí cosas que yo ni siquiera comprendía, entendía reacciones, impulsos, o llegué a hacer algunas cosas que de verdad me quedaba pensando, Señor, pero yo pensé que yo estaba avanzando en ese momento, ¿verdad? Pero conforme he ido conociendo la palabra y conforme he ido conociendo el obrar de Dios, entendí, no, era al revés. Yo sí estaba avanzando y por eso Dios preparó los escenarios y los eventos para que yo pudiera ver cosas más malas de mí, peor de mí. Miren, el evangelio es algo muy contrario a lo que se predica hoy en día. Hoy en día se predica mucha motivación y humanismo, en donde nos dicen, no, pues si usted Dios lo ama, Dios, usted necesita prosperar, usted necesita ver la bendición de Dios, pero no nos hablan de lo mucho que nos ama Dios y que por ese mismo amor Él está tratando de conquistar y limpiar aquellas cosas malas que pertenecen inherentemente a la naturaleza humana. Entonces, si Dios las aborrece, si Dios aborrece la maldad, el pecado y nos ama tanto que las quiere quitar, nosotros también debemos de aborrecerlos y quitarlos también del corazón. Pero, ¿qué pasa si le tengo lástima? Y dice, ay, no, hombre, no, no es para tanto. Ay, no, hombre, solo es una película. No, hombre, es que son mis amigos de toda la vida y pues de plano, y si yo quiero quedar bien con ellos, pues yo me tengo que hacer a ellos y voy a hablar con ellos. O no, yo para convivir, pues solo una cervecita, o solo un cigarrito, o qué sé yo, ¿verdad? O dicen chistes en doble sentido y, ay, no, es que es para que no se ofendan, si no después dicen que somos muy cuadrados. Y les puedo dar muchos ejemplos. Pues, ¿qué pasa si les tengo lástima? Vamos a Josué 17, 12, 3. Ahí lo tienen en pantalla. Si quieren, búsquenlo, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó? La tribu de Manasés,
una de las 12 tribus, tenía que conquistar su herencia, pero no pudieron conquistar su herencia. Y ellos cohabitaban con distintas eh, otras tribus, ¿verdad? Que eran de Canaán. Y entonces, pues, como no pudieron arrojarlos, entonces empezaron a convivir. Y miren lo que pasó. El versículo 12. Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades. Y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, mas no lo arrojaron. Cuando entendemos la palabra cananeo, habían 10 tribus y una de ellas, o 10 naciones, y una de ellas era Canaán. Y Canaán tiene que ver con mercader, con alguien que tributa, con alguien que intercambia, alguien que está comprando y vendiendo. Entonces, ¿qué entendemos aquí? No los pudieron arrojar, pero llegaron a un acuerdo y se hicieron tributarios y le pagaban una porción al cananeo. Pero esto representa el escenario perfecto de un cristiano que vive a medias. Entonces intercambia algo de Dios, intercambia algo del mundo y trata de quedar bien con ambos lados. Trata de quedar bien con Dios. Bueno, oremos un poquito. Ahí vamos a hacer obra social, vamos a hacer servicio a Dios. Pero por otro lado, mantenemos hábitos y actitudes en lo secreto o libremente y creemos que estando así vamos a vivir una vida cool, ¿verdad? Vamos a vivir una vida aceptable, vamos a vivir una vida sobresaliente con la gente del mundo porque yo estoy aprobando lo de ellos y ellos también aprueban lo mío. Así como, aquel es cristiano, pero no, es buena gente, hasta se viene a fregar con nosotros y convive con nosotros, ¿verdad? Entonces, ellos no pudieron arrojarlos. Y dice que ellos fueron lo suficientemente fuertes, pero no eran fuertes para arrojarlos, sino simplemente la fuerza necesaria para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Entonces, hacer las cosas a medias. Y Dios nos pide muchas veces que entreguemos las cosas de raíz. Miren, por experiencia, Dios no quiere quitar un mal hábito de a poquito. Dios no quiere limpiar un vicio de a poquito. Dios quiere entregas y Él es poderoso para hacerlo de un solo. En definitiva, muchas veces se trata de procesos. Y entonces yo tengo que ir aprendiendo y no puedo, y no puedo, y no puedo. Pero llega un día en donde Dios lo hace. Y cuando Dios lo haga, yo no tengo que estar esperando para saber si lo tengo que seguir manteniendo o no. Tengo que arrojarlo de mi tierra, echarlo de mi tierra, expulsarlo de mi tierra y no dejar que este cananeo persista. Y eso es lo que vemos, que persiste y no se va, porque así son las actitudes de nuestra carne. Pero Dios da la capacidad para vencer, para triunfar, para apoderarnos de eso. Entonces, ¿cómo le hacemos, verdad? Mire, hermano, yo llevo años. Pues mire, yo también, pero seguimos aquí creciendo y cada vez Dios muestra más cosas de la tierra, pero cada vez Dios muestra más victorias. Entonces vamos a Éxodo 17 del 9 al 12 y necesito que alguien me ayude a leer. Éxodo 17 del 9 al 12. ¿Quién me ayuda a leer? Amén. Amén. Se dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Bueno, entonces veamos, aquí estamos hablando de una pelea que el pueblo de Israel tenía en contra de Amalek. Amalek fue una nación enemiga que se desapareció en el desierto. Y entonces Dios dio una estrategia y decía a Moisés que, bueno, que vayan a pelear, pero mientras tanto anda al monte y levanta tus manos. Y mientras las tengas arriba vas a ganar, pero si las bajas vas a perder. Bueno, pues de plano, pues ya se cansó, ¿verdad? Y necesitaba ayuda. Y entonces llegó Aarón y llegó Ur. Y ellos lo estaban ayudando, ¿verdad?
Y entonces lo pusieron sobre una piedra. Y entonces ellos al estar ayudándolo, pues Moisés ya no iba a bajar sus manos. Pero qué bonita la historia, ¿va? De amigos, de hermandad. Pero veamos los principios de la palabra que hay detrás de eso. Tenía ayuda de Aarón y de Ur. Cuando vamos a ver Aarón, en el hebreo significa traer luz. Y Ur significa lino fino. Pero ¿qué nos dice eso? Estamos hablando de un hombre que está orando y que a la par tiene uno que se llama traer luz y otro que se llama lino fino, ¿verdad? Pues entonces veamos, ¿dónde encontramos la luz en la Biblia? Pues a través de la palabra escrita y de las teorías de la palabra. Entonces, la palabra de Dios es como luz. Y esa luz se refiere a esa palabra teórica que nos alumbra, que nos enseña, que nos hace cambiar de opinión, que nos transforma. Esa palabra escrita que es como lo que les menciono, que son esos principios que están escondidos detrás de la letra. No es cuando yo la leo, ¿verdad? Es cuando Dios trae esa luz espiritual que me da los principios tal como lo estamos viendo hoy y tal como seguramente usted lo ve en su relación personal con Dios cuando estudia la palabra. Y por otro lado vemos el lino fino, que en Apocalipsis dice que el lino fino eran las obras de los santos y se refiere con hacer la voluntad de Dios y hacer lo que es justo. Entonces, Moisés estaba orando, pero Moisés no podía triunfar sobre la carne, no podía triunfar sobre Amalek, sobre esa nación, si él no fuera diestro en la palabra escrita y si él no hiciera las obras que él tiene que hacer. ¿Cómo así? Yo puedo venir y orar para conquistar mi tierra. Yo puedo venir y orar para vencer algo, pero yo necesito, uno, saber cómo orar conforme a la teoría, a la palabra. Entonces yo no voy a orar, mira, Señor, yo estoy trabajando porque a Dios orando y con el mazo dando. No, yo voy a venir a orar y voy a orar conforme a la palabra de Dios. Y estoy pasando una tribulación, yo voy a decir, bueno, no voy a estar afanoso, sino todas mis peticiones van a ser concedidas delante del Señor, porque así dice la palabra. Y estoy preocupado y me pone de mal humor el saber que estoy pasando por una situación difícil, pero voy a ir a la palabra y voy a decir, la palabra dice que esté siempre gozoso, que ore sin cesar, que la paz de Dios va a sobreabundar en nuestros corazones. Y entonces yo empiezo a conocer cuál es la voluntad de Dios en la palabra escrita y yo me empiezo a volver diestro. Y que esto es lo que ocurre, que mi mano empieza a ser sostenida, que mi mano en oración no va a caer, porque yo sé cómo orar. Y entonces no voy a orar, Señor, estoy afligido, no sé qué voy a hacer, sino que voy a orar, Señor Jesucristo, sos mi pronto auxilio en las tribulaciones. Señor Jesucristo, sos una torre fuerte, a él correrá el justo y será levantado. Señor Jesucristo, aunque ande en valle sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estás conmigo, yo voy a estar confiado. Entonces yo aprendo a orar conforme a la palabra y mi mano se sostiene. Pero entonces veamos la otra. Veamos el lino fino y las buenas obras. Entonces, en oración yo voy a recibir instrucción. En oración Dios me va a dar guianza y voy a saber qué hacer acorde a su voluntad. Y con esas buenas obras son las que yo voy a poner por obra. Si usted tiene un asunto con un hermano y va a decir, Señor, ya no aguanto este problema, no sé cómo resolverlo, es que él me debe dinero. Imagínense que venga el Señor y le diga, bueno, perdonale la deuda. Entonces yo escojo si quiero que ese lino fino, si quiero que esas buenas obras sean una realidad en mi vida, o escojo si las dejo pasar, ¿verdad? Entonces Dios quiere obrar a través de nosotros por medio de la oración. Pero entonces es necesario también de que no solo yo aprenda cómo orar, sino que esa misma oración me guíe a las obras que debo hacer, a la voluntad de Dios, a la justicia de Dios, no a mis obras. Si yo tengo problemas económicos, yo no voy a ir a robar, yo no voy a pedir prestado solo porque sí, yo voy a esperar qué obras quiere Dios. Si quiere que ayune, Él me va a guiar ahí. Si quiere que yo pues empiece un trabajo con alguien más, yo lo voy a recibir en oración. Pero antes Dios tiene que trabajar el corazón y esas buenas obras deben ocurrir en mi corazón. Dios va a empezar a revelar, si es que tenés un problema con el dinero, tenés avaricia, te gusta mucho. Gracias Dios por esta situación. Yo ahora voy a hacer esas obras y me voy a arrepentir y voy a empezar a buscar entonces el estar contento con lo que tengo, el ser agradecido, el ser satisfecho, el no estar buscando cosas de más, cosas que Dios no me quiere dar en este momento o tal vez nunca me las va a dar. Y empiezo a hacer esas obras de la voluntad de Dios.
Si yo tengo un problema con un vicio, pues la solución no es venir y decir, ay, no, bueno, voy por mis propias fuerzas, voy a ver qué hago. No, es de esperar qué quiere Dios. Y por ejemplo, los vicios, todos los vicios están relacionados con la desconexión, con el sentirse aislado, con el no tener un sentido de pertenencia. Entonces, como yo no tengo eso y no lo sé, voy a buscar mis propias soluciones. Pero cuando Dios nos dé las soluciones, va a arrancar de raíz y vamos a hacer las obras correctas. Entonces, ¿para qué hablar más? Oremos y busquemos entonces que esa tierra sea conquistada. Atendiendo este principio, yo no voy a poder orar de manera efectiva para conquistar mi tierra si yo no estudio la palabra. Y yo no voy a poder conquistar mi tierra y todas aquellas cosas que hay malas si yo no aprendo a hacer la voluntad de Dios, a que sea algo experimental, a que sea una realidad, a que sean cosas que pasen, no que me imagino, no que deseo, sino que pasen. El más interesado en que pase la voluntad de Dios no es usted, es el Señor mismo. El más interesado en que usted conozca la palabra escrita no es usted, es Dios mismo y por eso se la revela, porque son cosas que no podríamos ver. Y el más interesado en que oremos no es usted, es Dios. Y por eso nos da la fortaleza y nos da la comunicación necesaria. Y el único camino a través del Señor Jesús para que lleguemos al Padre. Entonces, oremos. Y si quieren luego, pues discutimos, ¿verdad? Pero yo hoy quiero que ustedes lleven una experiencia, que ustedes vean la necesidad que tenemos de orar, que ustedes vean la necesidad que necesitamos conquistar esa tierra. Pero Dios ya nos dijo cómo, solo es de hacer lo que Dios nos dijo. Entonces, bueno, oremos, ¿verdad?